Saludos gente afín natural y sobrenatural, familia de YouTube, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy tenemos un tema interesante para discutir que es relevante para todos los entusiastas de la lucha de brazos o pulseada. Nos sumergiremos en el mundo de las lesiones de los tendones, haciendo continuación al video anterior, en este caso en el deporte, y cómo prevenirlas. Entonces, continuemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la pulsada a veces puede provocar dolorosas lesiones en los tendones? Bueno, en este video exploraremos las razones detrás de esas lesiones y le brindaremos algunos consejos valiosos para mantener sus brazos sanos y fuertes, recordando también que la bestia esta de Georgia, Levan Saginashvili, aún se recupera de su rotura de tendón, en este caso de la muñeca, así que continuemos. Veamos, lesiones de tendones en pulsada. Las lesiones en los tendones son bastante comunes en la pulsada, debido a la intensa tensión que se ejerce sobre los tendones durante el combate. Eso no es un secreto. Los tendones de los brazos, como los tendones de los bíceps y del antebrazo, son responsables de conectar los músculos con los huesos, lo que permite ejercer fuerza y controlar el movimiento de los brazos. Por eso es común la tendinopatía, la cual, si este video es bastante atractivo, exploraremos más con respecto a esto. Segundo punto, causa de las lesiones del tendón. Hay algunos factores claves que contribuyen a las lesiones de tendones en la pulseada. En primer lugar, una técnica y una forma inadecuada pueden ejercer una tensión excesiva sobre los tendones, provocando tensiones o desgarros. En segundo lugar, entrenar demasiado sin darle a los tendones suficiente tiempo para recuperarse también puede aumentar el riesgo de lesiones. Por último, descuidar los ejercicios de calentamiento adecuados y no aumentar gradualmente la intensidad de las sesiones de pulsada puede tensar aún más los tendones. Tercero, prevención de las lesiones en los tendones. Ahora, analizamos algunas estrategias efectivas para prevenir lesiones de tendones en la pulsada. 1. Técnica adecuada. Es fundamental aprender y practicar la técnica adecuada de lucha de brazos para minimizar la tensión en los tendones. Busque orientación de luchadores de brazos experimentados o entrenadores que puedan enseñarle la forma y la posición correcta de los brazos. Esto más que sobre todo para los principiantes o los que llevan un tiempo pero aún no pulen la técnica como tal. Esto les serviría. Segundo punto, progresión gradual, y esto funciona para todos. Evite lanzarse a intensos combates de pulseada sin desarrollar su fuerza y resistencia gradualmente. Comience con partidos más ligeros y aumente gradualmente la intensidad con el tiempo para permitir que sus tendones se adapten y fortalezcan. Esto funciona exactamente para todos, igual que el entrenamiento muscular. Y aquí la gente que usa esteroides, no que esté de acuerdo con ello, pero si antes tienes que, digamos, que explotar tu lado natural para que se adecúen tus tendones y luego vas con la química. Eso es lo que indicaría, ejemplo, Chris Buste o algún fanático de los pinchos. Tercer punto, calentamiento y estiramiento. Siempre caliente los brazos antes de hacer pulseada. Realice estiramientos y ejercicios dinámicos dirigidos a los músculos y tendones involucrados en la lucha de brazos. Esto ayuda a aumentar el flujo sanguíneo, palabra clave, flujo sanguíneo, ver este video anterior, la flexibilidad y reducir el riesgo de lesiones. Cuarto, descanso y recuperación. Dale a tus tendones tiempo suficiente para recuperarse entre sesiones de pulseada. El sobreentrenamiento puede provocar lesiones por uso excesivo, algo común en el deporte o en todo deporte, cuando entrenamos al máximo. Así que escuche a su cuerpo y tómese días de descanso para permitirle descanso y recuperación. Las tendinopatías o lesiones de tendones son comunes en los deportistas de lucha de brazos
o en cualquier deporte, recuerda que en todo deporte hay lesiones de todo tipo y lo importante también es la vida útil y la salud. Si no lo has visto, recuerda ver este video que te ayudará a rehabilitar y también a darle salud a tus brazos a través de dos métodos opuestos: el método de Bon-Arrad y el método de restricción de flujo sanguíneo. Ambos funcionan según la ciencia y según un experto como de Bon-Arrad. Sigue hasta el final. Gracias por ver el contenido. Gracias a los suscriptores, los que están suscribiendo en el sábado de Art Wrestling. Recuerda siempre sugerirme contenido. A veces es complicado conseguir contenido y que sea interesante para todos en la lucha de brazos. Sugiere. Gracias. Bye bye.